Bienvenidos a Sodre en Escena. Hoy tenemos un programa especial dedicado a la producción de los talleres del auditorio. Los invitamos a recorrerlos y hablar con sus técnicos y los responsables. Soy la jefa de los talleres de realización escenográfica, que incluyen 3 talleres: el taller de pintura escenográfica, el taller de realización de escenografía y el taller de utilería. Dentro de estas 3 áreas, nosotros lo que hacemos es la realización de todas las producciones de los cuerpos estables del Sodre y algunas coproducciones de la parte de escenografía y utilería. También hacemos adaptaciones de algunas obras que vienen en escenografías alquiladas, y hacemos reposiciones de algunas obras que ya tenemos realizadas de años anteriores. Mi tarea es recibir el proyecto por parte del diseñador. Nosotros en el auditorio trabajamos con diseñadores que se contratan para cada producción, no es un diseñador estable. Y bueno, nosotros recibimos el proyecto unos 6 meses antes del estreno y tenemos varias charlas con el diseñador, vemos por dónde viene ese proyecto y bueno, mi tarea es desmenuzar ese proyecto y bajarlo a los 3 talleres para que eso llegue el día del estreno como esta persona lo pensó. Soy la directora técnica del Auditorio Nacional de la Reta y estoy a cargo de las áreas de escenario y de los talleres de producción que tiene el auditorio. Las áreas de escenario atienden todos los espectáculos que pasan en la Sala Vals o en la Fabini. Tenemos en el auditorio 2 grandes talleres de producción, el taller de vestuario y el taller de escenografía. Y a su vez cada uno de esos 2 talleres se divide en 3 sectores. Ahora estamos en el taller de pintura escénica, que es parte del taller de escenografía. Tenemos un taller de realización escenográfica, que es donde se hacen las estructuras grandes de las óperas y de los ballets, y el taller de utilería. Estoy en el taller de utilería y nos encargamos de realizar los elementos de mediano y gran porte que salen a escena, que son útiles para quienes están en el escenario y a veces también cumplen función decorativa junto con la escenografía. En el taller de caracterización y accesorios, nosotras realizamos todo lo que tiene que ver con la parte de los tocados, las coronas, los collares, las caravanas, los sombreros, pelucas, y ahora también desde que el área forma parte de vestuario, hacemos intervenciones por ejemplo, en las telas, en apliques que llevan los trajes según el diseño. También participamos en eso. Desde el año 2013 el auditorio se transformó en teatro de producción y este taller, este espacio, si bien estaba concebido arquitectónicamente para ser un taller de pintura de telones, hasta ese momento era un depósito, porque la obra todavía no se había terminado, porque el espacio se empezó a llenar de elementos y cuando se quiso acordar estaba completo. Así que cuando se decidió empezar a pintar telones, pusimos este piso de madera, arreglamos las bachas en principio. Después la obra continuó y se puso a punto, pero la primera producción se hizo de forma bastante así espontánea, digamos, ¿no? El taller del auditorio acá recién se estaba formando, estaba el cuerpo del ballet, estaban todos, se alquilaban escenografías y habían algunas máquinas y algunas herramientas, había gente, carpinteros ya acá adentro y a la hora de hacer alguna escenografía que se necesitaba un poco más de mecánica y herrería, empezaron a traer gente de otros rubros. La primera entrevista lo que tenemos es un planteo general, un boceto, puede llegar a ver algún croquis, alguna maqueta, y después ya empezamos en la segunda entrevista, ya empezamos a tener plantas, ubicación en el escenario, qué materialidad va a tener esa escenografía. Y y es un ir y venir con el diseñador, ¿no? O sea, él plantea, de repente esto lo vamos a hacer en madera y nosotros opinamos que
capaz que es mejor otro material y bueno, es una ida y vuelta. Y el proceso en general lleva, ya te digo, entre 6 y 4 meses, dependiendo de qué tamaño tenga esta producción, ¿no? Las óperas en general son más grandes, siempre empezamos por las estructuras y después, bueno, vamos creciendo, vamos poniéndole capas hasta que llegamos a terminarlo. En general lo último es el equipo de pintura. Desde que llega el boceto depende la propuesta, ¿no? Pero puede llevar entre 3 y 4 meses el tiempo de una producción de ballet, que es la que incluye muchos telones, aproximadamente 15 elementos. Nosotros le llamamos piso cuando se ocupa un piso y hasta que no se desocupe ese piso no podemos continuar. Entonces 15 pisos lleva aproximadamente una obra de ballet clásico común. Entonces el tiempo son 3-4 meses. Y los bocetos a veces vienen mejor o no tan acabados, ¿no? Entonces ahí también hay un tema de interpretación. La propuesta obviamente viene de parte del escenógrafo, nosotros la recibimos y tratamos de respetar la atmósfera, el espíritu que tiene la obra, pero la escenografía, mejor dicho, pero a veces hay que reinterpretar alguna cosa, ¿no? Porque viene algún boceto un poco a mano alzada, sin acabar. Entonces ahí negociamos verbalmente con el escenógrafo, con el equipo. Entonces hay, sí, un proceso de ajustes desde el comienzo hasta que se estrenan. El proceso arranca desde la parte que es fuera del taller, ya se hablan con los diseñadores, directores, se ponen de acuerdo, el diseñador tiene su proceso. Cuando llega a nosotros, pasa antes de llegar a nosotros, pasa por la jefa del taller, que le da forma muchas veces a muchos de los diseños para que llegue a nosotros en un lenguaje que nosotros podamos entender y procesar y hablamos con ella también los materiales, cómo va construido. Son planos, bocetos, cortes, para donde nosotros podemos de repente tomar como referencia para construirlos después. En cada uno de los talleres hay 4 integrantes. En el taller de escenografía tenemos un herrero y 3 carpinteros, en utilería tenemos 4 personas, y en pintura de telones también son 4, pero en el taller de pintura tenemos un coordinador. Acá no solo pintamos telones, es un taller de pintura en general, entonces para la ópera sobre todo se pintan muchos elementos corpóreos y se le tiene que dar mucha textura, ¿no? Textura de piedra, textura de mármol, madera, lo que sea necesario en la ocasión. Sí, pintamos todo lo que sube para ser pintado, obviamente, y también compartimos con el área de utilería y ahí convivimos y trabajamos juntos. Así que, bueno, ahora estamos pintando para la ópera árboles, entonces tenemos que representar cáscara, la corteza del árbol. Se intercambia conocimientos y cada realización es un reto, digo, porque, bueno, hay diseños nuevos, funcionalidades nuevas a las cuales hay que adaptarse. Y bueno, y encontrar nuevos elementos que lleven a buen curso el trabajo. Si vos preguntás por mí, acá adentro es Rodri el herrero, yo soy el herrero. Pero en la práctica no solo hago estructuras metálicas, herrería, soldadura, sino que también hago electrónica, electricidad, motores, movimientos, hidráulica, todo un conjunto de cosas que se va abriendo el abanico y que tenés que resolver. Porque nosotros no hacemos solamente estructuras metálicas, no hacemos una casa. Por ejemplo, esta casa que vos tenés acá al lado, en algún momento se iba a mover, se va a mover, se va a trasladar en el escenario. Este no es el caso, pero hay casos en los cuales se tiene que mover automáticamente por medio de motores. Entonces, en eso es lo que a mí me corresponde. Hacer todo el sistema de motores, la motorización, la electricidad en este caso. La parte de herrería, como en la carpintería, hay materiales que son de usos múltiples. Después están los materiales blandos también. Nosotros podemos trabajar desde aluminio, podemos trabajar bronce, latón, espuma, cintra, enchapado, terciado, MDF, fenólico, planchas de acero, planchas de aluminio. Bueno, telas muchas veces se trabajan también acá para darle acabados a las escenografías.
El proceso de elaboración de un vestuario empieza con la toma de medidas. Se convoca a los actores, participantes, lo que sea, se les toma medida. Luego viene la creación de la moldería para cada diseño. El diseño ya de antemano está previsto por el diseñador. Se hace la moldería, se compran las telas, se hacen las pruebas y luego se empiezan a confeccionar, se corta obviamente, tenemos una etapa de corte y luego se empiezan a confeccionar de acuerdo a los detalles que haya indicado el diseñador. Luego viene la etapa de prueba, se convoca a cada uno de los actores y se hacen las correcciones y bueno, y eso luego se termina la producción. A partir del boceto y ver la parte estética y, bueno, y las dimensiones que tendría que tener, también es qué utilidad se le va a dar en escena. Generalmente también lo que logra hacer el taller de utilería es que los elementos se transforman en el elemento real para que no se rompan, o sea, no tienen que ser elementos que puedan romperse en escena. Eso es una función bastante primordial para que no puedan correr riesgo los bailarines o quienes están en el escenario en ese momento. El desafío por parte de la diseñadora, que quiere pelucas que sean como bastante realistas, entonces bueno, se hizo como una inversión bastante grande para que pudiéramos realizarlas, porque hasta ahora el taller no había podido realizar pelucas de cero, sí hacíamos adaptaciones, pero no las realizábamos por completo. Entonces, bueno, se compró pelo en Argentina, se trajeron herramientas de Estados Unidos, entonces estamos como incursionando en esto que para nosotras era un desafío y que teníamos muchas ganas de hacerlo. Mi mayor responsabilidad es que los espectáculos salgan bien, acorde a la calidad artística que las direcciones de cada elenco quieren. Esa es como la máxima. Y después el día a día se me va en realidad en planificar y coordinar toda la producción que tenemos. Siempre trabajamos con un año de anticipación, ya tenemos cerrada la planificación del año que viene, del 2023, de la temporada del año que viene. Tenemos ópera, ballet y tenemos que... Bueno, el espacio es limitado y los recursos también, entonces tenemos que planificar muy bien la llegada de los materiales, la entrega de los proyectos para poder llegar a tiempo al escenario. Y es distinta la lógica de planificación de los talleres que la de los escenarios con los conciertos, los espectáculos, las obras de teatro, de danza, que son como dos mundos bien distintos y yo tengo una pata en cada uno de esos dos. El tema de los colores y bueno, también de la forma, eso tiene que estar muy bien trabajado previamente, antes de que llegue al taller, ¿no? Las diferentes áreas como escenografía, iluminación y vestuario deben, antes de entregar el proyecto, ya haber pasado un proceso de comunicación, de intercambio, porque para que no compitan justamente las paletas, por ejemplo, de la luz, los colores, quiero decir, de la luz, de la escenografía y del vestuario, sino que jueguen todas juntas y que se exploten en escena en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que se vean bien, que convivan. Entonces, bueno, ese trabajo debe estar ya previamente estudiado para que cuando nosotros ya pintemos tengamos el color preciso. Otra cosa que es importante, que como la dimensión es tan grande, o sea, cada telón tiene 200 metros cuadrados, entonces cualquier inconveniente o error nos significa muchas horas de trabajo. Entonces lo mejor es ir a paso preciso, ¿no? A paso preciso para avanzar a buen ritmo y poder concluir en tiempo y forma, porque el cronograma hay que respetarlo a rajatabla. En todos estos años hay mecanismos que han cambiado, hay métodos que han cambiado y bueno, por eso es importante lo que te decía, que las personas lo vean en escenario, porque muchas veces pasa que vos en el taller haces algo, un carro, ponerle con ruedas, y a vos te parece que funciona bárbaro. Y llega a escenario y la persona que lo tiene que manejar, bueno, no lo puede manejar bien, no se queja, y está bueno que la persona que lo hizo vea qué es lo que está fallando, que lo vea directamente. O si una pintura no quedó bien y no luce bien con determinada luz, es importante que vos lo veas y te des cuenta, porque así después eso
te sirve para más adelante, cuando vuelvas a hacer algo similar, saber por dónde ir para que luzca mejor o funcione mejor. Los talleres de utilería y telones, la mayoría son egresados o de la Escuela Figari, en las áreas de pintura, escultura, dibujo, y si no, de la Escuela de Bellas Artes o de la EMAD. Me formé como escenógrafo, también como pintor, y bueno, acá convergieron ambos, el trabajo de escenógrafo y de pintor. Yo soy diseñador de escenografía, si bien acá no diseño escenografías, ejecutamos, realizamos la escenografía, pero bueno, vienen todos los proyectos de afuera y lo analizamos. Debo decir algo muy importante, es que del Teatro Colón de Buenos Aires tuvimos 2 tutores de primera calidad en nuestros primeros comienzos, que fue Gastón Schubert y Enrique de Artigue Peirú. Hoy ambos están jubilados, pero son 2 maestros del Teatro Colón que nos dieron las primeras herramientas, ¿no? A partir de ahí, de esa producción, nos largamos solos, pero sin lugar a dudas ellos fueron muy relevantes para nosotros. Yo estudié en la Escuela de Arte Dramático en la EMAD, hice la parte de diseño de escenografía y bueno, como ya traía conocimientos de construcción, de herrería, algo de carpintería, llegué a desarrollarlo acá a lo largo de los 10 años que estoy, aprendiendo de mis compañeros, compartiendo, pero bueno, es un poco eso. Realización de escenografía se llama lo que hacemos acá en el teatro, en el taller. Yo estudié en la EMAD, en la Escuela Municipal de Arte Dramático, la carrera de diseñador teatral, y después bueno, también en la Figari, en la UTU, la parte de dibujo publicitario. Bueno, también trabajaba con mi padre, que tenía un taller de realización de vidrieras y también era escenógrafo, y bueno, fue lo que me aproximó a esta labor. Dentro del área nosotras tenemos perfiles diferentes, por ejemplo, digamos que caracterizadoras somos 3, 4, porque todas maquillamos y peinamos, pero por ejemplo hay 2 peluqueras, después tenemos 2 chicas egresadas de la EMAD, yo que hice la UTU, o sea, tenemos como diferentes formaciones, pero en realidad a la hora de meter mano todas podemos abordar todo y resolver. El desafío más grande es trabajar como en distintas líneas de tiempo. O sea, yo en este momento estoy trabajando con lo que vamos a hacer el año que viene, o sea, planificando todo un Gantt de cómo está la producción el año que viene, en qué meses vamos a trabajar, en qué cosas, armando los presupuestos. A su vez, trabajamos en lo que estamos produciendo para montar en noviembre y además tenemos lo que está reponiendo, por ejemplo, el coro de niños repone la semana que viene con una producción que hicimos el año pasado y también tenemos ese estreno la semana que viene. O sea que lo más difícil siempre es estar como trabajando esas líneas de tiempo diferentes y bueno, y que todo salga bien y que llegue en fecha. Cuando recibimos los proyectos y empezás a ver los bocetos del vestuario, los planos de la escenografía, ya empezás a pensar en un método constructivo que sea para resolver la realización, pero también para resolver los movimientos que tienen que suceder en el escenario, en los tiempos que tiene que pasar. Conocemos nuestro escenario, conocemos la cantidad de gente que tenemos disponible, entonces ya todo está pensado a medida de este escenario. Tenemos la ventaja de que nosotros el taller de realización lo tenemos en el segundo piso a 10 metros de la puerta del escenario. Entonces los montajes son más fáciles porque yo hay cosas que las puedo trasladar no totalmente hechas, pero sí muy avanzado el montaje hacia el escenario. Que si yo tengo que trasladar todo en un camión a otro teatro, tengo que armar de cero. Entonces eso también es una ventaja. Con respecto a los métodos de construcción y el después de la obra y mismo el llevarlo al escenario, hay toda una planificación, sí. No podemos hacer
una armadura que pesa 300 kilos todo sólido y sin desarmarlo, porque primero no lo puedo meter en el escenario desde acá, y segundo, cuando lo saque en el flete hay medidas estándar de los camiones que tengo que tomar en cuenta. Sí, toda esa parte es parte también que trabaja la parte de diseñadores con la jefa que hace los dibujitos técnicos para que nos llegue a nosotros bien definido, lo habla con nosotros también. Es todo un trabajo en equipo importantísimo y es muy importante también tener un equipo formado a lo largo del tiempo. No es lo mismo un compañero que tengo hace 5 años que una persona que viene hace 2 meses, por ejemplo. Nosotros arrancamos haciendo todas las plataformas metálicas, con las ruedas, que van moviéndose, no tienen que ser tan pesadas. A veces es difícil lograr el que sea un tamaño monumental, pero a su vez que sea liviano. Es muy difícil lograr eso y siempre estamos en una constante lucha de que todo sea grande, pero que sea lo más liviano posible. Y se arranca haciendo todo el esqueleto metálico y ahí después viene carpintería, reviste con madera, viene utilería, le da los retoques de lo que viene a ser molduras, ese tipo de cosas, y después viene telones, la parte de telones que es importantísima, que es la que le da la pintura y la vida a toda esa obra que termina siendo, ¿no? Estamos en la parte de armar la prenda, después viene la parte de probado o sea, la prenda se arma, después se convoca a los actores, los prueban y le hacemos la terminación. Estamos en esa espera ahí de que se prueben todos para terminarla y estamos acondicionando la golosina que va en diciembre y que hay que también sacarlo de donde están guardados para ponerlos en condición, revisar que esté todo bien, airearlo. Nosotros, todo lo que es producción de ballet, por ejemplo, se guarda, porque el ballet repone muchas veces y alquila producciones. Un desafío que nos propusimos, que es, bueno, podemos realizar para el ballet, podemos realizar para nuestras temporadas líricas, para nuestros musicales. ¿Qué pasa si pintamos para la Comedia Nacional o para algún otro teatro? También alquilamos, de hecho en este momento está nuestra producción de Carmina Burana en un teatro de Argentina, en la ciudad de San Juan, pero no es la primera experiencia que tenemos. El objetivo es que vos producís, guardás las escenografías y los vestuarios y que los puedas tanto reponer, reutilizar vos, como alquilar a otros teatros de la región. Y el Sodre cumple con ese objetivo, lo logra, lo hace. Todo lo que es ópera, la mayoría se guarda y también muchas veces la ópera se alquila a otros teatros. Por ejemplo, Madame Butterfly fue a San Juan, fue a Rosario, y entonces, bueno, si bien nosotros no lo reponemos, pero sí recorre otros teatros. Después hay producciones más chicas que se toma la decisión en el momento. Si se piensa reponer, se guarda, y si no, se reciclan los materiales. Bueno, a la hora de elegir los materiales, como no estamos trabajando en el teatro con muebles que son de uso doméstico, y la verdad que el campo, el mercado, digamos, la oferta que tiene para hacer algo que sea rentable, que se use lo poco que se va a usar y que dure, tenemos que lograr un intermedio ahí. Ni un material muy barato, ni tampoco un material tan caro como un mueble realmente para una casa. Entonces se usa pino nacional, podemos usar eucalipto, podemos usar varias maderas que ronden en un precio equilibrado. Cuando esto recién arrancó, cuando el taller recién arrancó, hace 9 años atrás, más o menos, nosotros hacíamos las escenografías. Si la estructura era metálica, se hacía la estructura metal, se revestía en madera, se llevaba todo eso medio armado hacia el escenario, se terminaba en el escenario y cuando se terminaba esa obra, ya fuera una ópera o un ballet, eso se traía para acá y se cortaba. Se cortaba, máquinas, chispas, se cortaba todo y quedaba todo tirado ahí y después se veía qué se hacía. Después pensamos qué hacemos. Muchas veces eso con el tiempo se va oxidando, se va pudriendo y terminas tirándolo. Eso era al principio. Después con el tiempo fuimos evolucionando por suerte, porque es la idea, ¿no? Y sí, ya se diseña todo pensando en desarmarse.
Yo no sé si en aquella época se pensaba realmente en que pudiésemos alquilar nuestras escenografías, no lo sé. Pero hoy en día, con la cabeza que hay, la manera en la que se piensa es, nosotros tenemos que hacer todo desarmable, lo más rápido posible, lo mejor y lo más posible, lo más prolijo posible, porque esto está la opción de poder alquilarlo al exterior. Lo que se hace es como un inventario, o sea, por obra, queda catalogado y después se almacena, como para ya saber que todo lo que fue una producción guardada en conjunto y tener referencias de las mismas. Siempre nos encariñamos con nuestro trabajo porque en verdad durante 3 meses estamos muy enfocados en esto, ¿no? Muy enfocados en la forma, en la paleta, en buscar de qué manera podemos nosotros representar de la mejor manera lo que el escenógrafo en definitiva estuvo pensando y craneando con anticipación. Hay que acondicionar el vestuario cuando termina la función, hay que lavar, hay que llevar al lavadero, hay que lavar, secar, planchar, acondicionar lo que se haya podido estropear en la función, descoser, hay que revisar todo, hay que volver a adjudicar porque al otro día será otro elenco. Entonces eso no requiere muchas horas más de las que dura la función, digamos. Segundo bloque de este programa especial sobre los talleres del Auditorio Nacional del Sodre. Entre pinturas, telas, maderas, hierro, vamos conociendo cómo fue el trabajo de las obras más emblemáticas. De los proyectos más grandes, uno fue Romeo y Julieta, el otro fue Bella Durmiente, que fue todo un desafío, la parte de vestuario más que nada, que Utilería colaboró con el vestuario, porque no sé si lo recuerdan, el vestuario de Bella Durmiente tiene todas unas esferas de espuma forradas en tela y unos vestidos con estructuras, y Utilería colaboró con eso. Romeo y Julieta fue un ballet que llevó alrededor de 380 vestuarios, trajes. Eran vestuarios muy trabajados, con muchos adornos, con mucha pedrería, bordados, telas pesadas. Eso requirió muchísimo trabajo, mucho tiempo y mucha gente. Y después otra producción que, si bien no tenía tanta cantidad de cosas, pero fue compleja, fue Tristán y Isolda. Que tenía dos plataformas que se elevaban con elevadores y bueno, y había que hacer funcionar esos motores y fue bastante complejo desde ese punto de vista. Más tiempo lleva cuando tienen mucho dibujo, ¿no? O sea, las propuestas son todas distintas, a veces pueden tener mucha textura, mucho color. Por ejemplo, La Bella Durmiente era un diseño más geométrico, entonces esa en el tiempo son más rápidos. El Cascanueces tiene mucho dibujo, hay mucho delineado, entonces esas se hacen se demora más en ejecutarlo. En definitiva, todas necesitan un trabajo de mucho cuidado, quiero decir. Pero el secreto está ahí, en cuánto hay de dibujo y cuánto hay de textura, ¿no? Hasta el momento el desafío más grande fue Manon, que tenía como muchas pelucas, porque, o sea, todas las mujeres iban con peinados de época y bueno, teníamos el momento de que iban todas con los pelos como zaparrastrosos y bueno, cortamos un montón de pelucas porque estaban como todas sucias y demás, y el momento en el que estaban todas peinadas y bueno, ahí hicimos un total de casi 120 pelucas, que como hay varios elencos y los tamaños no son todos iguales y por la cantidad del pelo que tienen abajo mismo las bailarinas, la peluca arriba tiene otro tamaño, eran todas diferentes. Tuvimos un caso que fue el estreno de Romeo y Julieta, del ballet Romeo y Julieta, que es una producción de Macmillan, y ahí cuando se compran los derechos de una producción y hay un diseño que lo maneja una asociación, como en este caso,
tenés que regirte por el diseño original y mandan un vedor de la asociación para que todo esté de acuerdo a lo que ellos están proponiendo, o sea, lo que vos compraste como diseño. En esos casos no te podés mover del diseño. En los casos que son producciones nuevas, como en este caso de la ópera o muchos ballet que hemos hecho con Hugo Millán, ahí ya el taller puede llegar a tener alguna opinión y podemos alguna cosa llegar a hablar con el diseñador y modificarla. Romeo y Julieta, que también hubo como fue como más estricto en el sentido de que bueno, el diseño venía del exterior y teníamos que respetar puntualmente la propuesta o acercarnos lo más posible con las telas que teníamos en el mercado y hacer adaptaciones en eso. Y bueno, y nos supervisaban y nos daban el ok si salía, si no salía. Entonces, o sea, cada propuesta tiene como sus desafíos puntuales. Terminamos de presentar el campanelo, que nos llevó, empezamos en abril, más o menos, la toma de medidas nos llevó mayo, junio, julio, y ahí se nos superpuso Raimonda, o sea que ahí éramos muchos, necesitábamos ser muchos, ayudados por los jornaleros. Ballet muchas veces vienen alquilados, por ejemplo este año hicimos Raimonda y Pájaro de Fuego, que vinieron alquilados del Teatro Municipal de Santiago. Eso tiene todo un trabajo, desde el momento que llega, hay que desempacarlo, hay que colgarlo, hay que revisarlo todo, hay que probar, o sea, hay que convocar a cada bailarín que va a usar, hay que adjudicarlo, hay que acondicionarlo todo. Y luego cuando termina hay que hacer el trabajo inverso, volver a acondicionar, lavar, planchar, o sea, tarea tenemos siempre. Cuando llega la producción lo que hacemos es armarla, montarla en el escenario, luego se desarma, se vuelve a embalar y nos ocupamos de que se vaya nuevamente todo en orden. Acá en Uruguay, el único teatro que tiene todos los talleres de realización, después hay otros que tienen talleres de vestuario o algún taller de utilería, pero el único que tiene todos los talleres es el Auditorio. En un momento fue el Solís. Sí, es una gran ventaja porque vos trabajás siempre para el mismo escenario y eso al realizador le da el hecho de trabajar siempre para el mismo escenario, vos sabés perfectamente cómo se ven las cosas, de dónde se ven, hasta dónde tenés que llegar con los detalles o hasta dónde podés esconder algo. O sea, conociendo el escenario es más fácil producir para ese escenario. Es un tesoro que tiene Montevideo, el Uruguay, que tenemos que cuidar porque realmente quedan pocos teatros de producción en el mundo. Con la reapertura del auditorio se refundaron, porque el Sodre ya tenía talleres de vestuario y de escenografía, pero se refundaron y se rescataron un montón de oficios que estaban perdidos. Tienen que existir en los países teatros como este, instituciones como estas, que son las que salvaguardan un poco eso, el pintar un telón a mano, hacer una peluca, hacer un tutú. El equipo está lleno de gente talentosa, de gente muy valiosa y de gente muy... Es un tipo de trabajo que si no te gusta no es un tipo de trabajo que haces para vivir, para sobrevivir, digamos. Entonces todos los que trabajamos en el teatro elegimos trabajar en el teatro y hay una cultura de trabajo y un compromiso con lo que está pasando en el taller, en el escenario, que es muy particular de los escenarios, digamos. Y el año pasado tuvimos la primera experiencia que fue que los elencos empezaron a contratar artistas que forman parte de nuestro equipo para que diseñen sus telones, sus vestuarios, sus escenografías, su iluminación. Y está buenísimo ver ese flujo de lugar, correrse el lugar y un día estar realizando, otro día tener la posibilidad de diseñar. Dentro del tiempo que llevamos trabajando juntas, cuando llega una propuesta,
más o menos cada una ya sabe como lo que va a hacer, se da como de manera un poco natural. También tenemos una tarea que nos ayudamos mucho, o sea, la conversamos mucho, entonces nos apoyamos entre todas. O sea, está la peluquera que está haciendo la peluca y no sé, ¿qué les parece esto, tal cosa? Y entonces opinamos y tratamos como de resolver en equipo. Y eso creo que es una de las grandes virtudes. Es un crecer con diario y es un intercambio y es un laboratorio también. Hay cierto estrés, pero también está muy bueno el poder verlo como un desafío y verlo que ese desafío realmente estar a la altura. Está bueno estar a la altura de eso. Y creo que en pocos lugares se da, como ese tipo de situaciones. Nosotros somos ese pasaje, ¿no?, de la idea del escenógrafo hasta que lo ve el espectador. Entonces hay mucho de responsabilidad en este equipo también, de que ese resultado sea óptimo para el escenógrafo, pero que también el espectador se pueda maravillar, que en definitiva es lo que buscamos, ¿no?, que se maravillen con una tela pintada. Sentarme como espectadora es difícil. Sí veo de a poquito los ensayos, pero jamás veo un estreno sentada en una platea, porque me pongo demasiado nerviosa de que algo no salga. Creo que lo mejor es cuando te sentás en el primer ensayo y el diseñador te dice, esto era lo que yo quería, bueno, eso es lo mejor que te puede pasar, porque creo que el objetivo de todo nuestro trabajo es ese, que la producción quede bien, pero que además la persona vea lo que él se imaginó plasmado en ese escenario y que reconozca que quedó bien. Generalmente, sobre todo de utilería, estamos, cuando se estrena ya y son los ensayos, estamos haciendo la parte de utilería de escenario, que lo que hacemos es proveer de la utilería detrás de escena. Así que generalmente lo vemos no lo vemos, en nuestro caso no lo vemos como espectadores, sino del lado de adentro del escenario. Desde hace poco tiempo estoy aprendiendo a digerir con un poco más de tranquilidad, ver el producto final terminado, funcionando en el escenario con otra cabeza. Te lo voy a explicar un poco mejor. Yo te contaba que a mí me toca muchas veces hacer la parte mecánica, movimientos y cosas que son bastante complicadas por momentos. Y esas cosas pueden fallar, y pueden fallar en escena. Desde hace unos años, mi papel ahí es estar al costado del escenario mirando que todo ande bien, con ciertos nervios, porque uno piensa en el peor de los escenarios. Si tenés un barco, ponele, tenés un barco pirata entrando con 5 bailarines arriba en el Corsario y ese barco se rompe en el medio del escenario en una función, ¿cómo resuelvo eso yo? Se puede resolver si pasa antes de empezar una función y hasta cierto punto. Y esas cosas pueden pasar, de hecho nos han pasado antes en ensayos. Entonces se intenta resolver con el equipo, pero siempre está ese nervio de que no me vaya a pasar en una función. Cuando llega al escenario es grandioso, o sea, es otra cosa diferente a la que empezamos a hacer, porque además del laburo que nosotros tenemos, tiene el plus de las luces, el plus de la especialidad real, ¿no? Porque la espacialidad que uno ve acá no tiene nada que ver. Después con la luz ellos crean que sea más chiquito, más grande, es grandioso. Y bueno, con los artistas arriba también. El iluminador es un personaje, un actor clave, digamos, porque es el que te muestra lo que él quiere que veamos nosotros, ¿no? Él decide lo que quiere que veamos. Él te apaga o prende la luz, el enfoque, el filtro, el tipo de foco. Entonces, nada, yo creo que todo, obviamente, no que yo lo crea, todos los componentes son fundamentales, ¿no?, para que el resultado esté bien. Pero en el caso del iluminador, yo creo que el espectador común a veces no puede percibir qué buen diseño de luces. O sea, se emociona o no se emociona y tal vez no se dé cuenta por un cambio de luz, porque sucede eso, pero no razona que es por el diseño de la luz, ¿no? Es tal vez el rubro que
menos se percibe, que uno menos consciente es, pero es muy importante. Lo vivimos detrás. El momento del estreno, de cuando sube el telón, es un momento muy emocionante. El ruido que hace el telón cuando empieza a subir es muy lindo escucharlo de adentro. En general, los técnicos no vemos la función del lado del público porque tenemos una tarea que hacer en el escenario, pero es así, es parte de nuestro trabajo. Nos gusta formar parte de la maquinaria y del movimiento que sucede detrás. El momento del estreno para nosotros es muy placentero porque, bueno, primero nos aflojamos después de tanto cansancio, tanto trabajo. También es el momento donde se luce todo junto con todos los elementos que hablábamos hoy, la iluminación, el vestuario, caracterización. Entonces para nosotros es el momento más placentero. Sí, es muy emocionante ver tu trabajo ahí y es muy importante también verlo. Para las personas que están realizando es muy importante ver ensayos y ver funciones porque las cosas cambian totalmente desde el taller al escenario y es importante ver cómo cambian y uno se da cuenta ahí realmente qué es lo que hizo y cómo luce eso que hizo. Pero eso, no, estreno sentada no, es imposible, ¿no? Hoy pudimos conocer cómo es el gran trabajo que hacen los técnicos detrás de escena. Esperamos que hayan disfrutado de este programa. Nos reencontramos el próximo viernes en la pantalla de Canal 5.